Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, martes 23 de marzo de 2021, programa número 255. Muy buenos días a todos de parte de Mario Masitelli, porque puede haber quienes escuchen por primera vez el programa y no sepan de quién es la voz de quien está hablando. De manera que empezamos, como siempre, dando los saludos a quienes entendemos, tenemos la relación más cercana en este mediodía, espléndido mediodía, un mediodía extraordinario, que hago un paréntesis, un mediodía con 24 grados de temperatura, idéntica sensación térmica, no va a haber lluvias, una humedad del 56%, de manera que es un día casi sin humedad, vientos a 5 kilómetros por hora, un sol que alguna nubecita lo puede cubrir en algún momento, pero espléndido, y un día para disfrutarlo, como todos los días, de punta a punta. Le damos los buenos días a nuestro operador en el día de hoy, Héctor Didío, que junto con él vamos a tratar de sacar este programa de la mejor manera posible, porque como siempre tenemos un programa distinto y absolutamente constructivo y provechoso. A veces recibimos la verdad que 99 elogios del programa y alguna crítica sobre algún invitado. Bueno, siempre estamos atentos a que haya una diferencia o que haya una observación, pero la verdad es que creo que estamos en un programa que hace aportes fundamentalmente en la defensa del bienestar general, la defensa de nuestro pueblo, la defensa del ambiente, la defensa de nuestras riquezas que hacen a ese bienestar que señalábamos. Le damos los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que quedaron escuchándonos después de los magníficos tangos de la mañana de hoy. También le vamos a dar los buenos días a quienes nos escuchan a través de la página de Radio La Luna, aquella www.radiolaluna.com.ar, donde usted puede entrar por el celular o puede entrar por una computadora, y a partir de ahí ya entró en la página de Radio La Luna, pone ver programación y ya está escuchándonos. También a quienes nos siguen por Facebook, por Twitter, y por todas las aplicaciones por las cuales todavía nos pueden seguir, a pesar de que a las aplicaciones la página realmente es una opción superadora. Le damos los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que nos acompaña desde el primer día, pero que en los últimos tiempos no pudo estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo para él y para su papá, Pepe, que se mejore Pepe, que pueda salir bien de este episodio transitorio que está viviendo, motivado en alguna nana de salud. Daniel Pérez, creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, con quien me estuve comunicando hasta hace unos segundos apenas. De igual manera con Miguel Pascual, colaborador con planes de expansión de nuestro programa, que ya se va transformando en un verdadero clásico aquí en Radio La Luna, La Brújula. Y muy buenos días a Florencia Videberri, que nos hace los flyers con los cuales nosotros difundimos la programación, los invitados y la temática en la cual se va a desenvolver cada invitado. De manera que esto le permite al oyente que no tiene todo el tiempo, que no tiene las 2 horas, decir, bueno, yo voy a elegir tal invitado. Por ejemplo, hoy puedo decir, voy a elegir a Luciano Orellano, que nos va a hablar sobre la Argentina que sangra por las barrancas del río Paraná. Es decir, por donde se va el trabajo, la naturaleza, la riqueza de la Argentina. Hizo un libro extraordinario con ese título, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y lo vamos a tener aquí en la primera hora, a partir más o menos de las 12:15. Pero alguien dice, también me puede gustar el otro invitado, que es Hernán Madera, que va a hablar sobre el peronismo, pero inspirado en el mayor historiador argentino, o uno de los mayores historiadores argentinos, que es Alperín Dongui,
y desde la mirada de él va a tratar de sugerir una mirada actual y futura sobre el peronismo. Realmente es sumamente interesante, ¿eh? Después lo vamos a tener a Carlos Méndez hablando de que el 11 de abril, 3 países andinos con elecciones. Ecuador tiene el balotaje presidencial. Perú elige presidente, congresistas y parlamentarios. Y Chile, convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. ¿Qué le parece? Entonces usted puede elegir cualquiera de los 3, pero la verdad es que se puede quedar para escuchar todo el programa, porque va a ser un programa extraordinario. Luciano Orellano, en el libro que acaba de publicar en enero de este año, desarrolla el entramado de corrupción, de negociados, de piraterías, de saqueos, de despojos, de contrabandos, de este modelo que ha privatizado todo, que ha entregado todo y que le ha quitado de las manos al pueblo argentino los recursos, las herramientas con las que construir un mejor bienestar. Y todo esto bajo el enmascaramiento del liberalismo. Falso es eso. Los liberales han cumplido un papel nacional en alguna etapa de nuestra historia. Estos son coloniales, son entreguistas, son cipayos, que no es lo mismo. Pero lógicamente, como no se pueden autotitular cipayos, se titulan liberales, mentirosos. Así que tenemos un programa extraordinario. También vamos a tratar de hablar en algún momento sobre el 24 de marzo de 1976. Me parece que es un episodio histórico con suficiente importancia en la historia del pueblo argentino, porque a cada episodio de tremenda violencia viene una mutación en la vida del pueblo. Y esto hay que entenderlo. Y son mutaciones que quedan. Cambia la vida de los pueblos. Algunos que tenían que estar en el entramado histórico, que tenían que hacer la historia, de pronto no están, desaparecen. Y entonces la historia la cuentan otros. Y aquellos que no solo querían contar la historia, relatarla, historiarla, sino que querían hacerla, ya no están para hacerla. Entonces nos faltan en los grandes debates, nos faltan en la defensa de los intereses de la patria, nos falta. Es decir, aquello que ocurrió el 24 de marzo se corresponde con muchas de las masacres sufridas en nuestro país, las masacres de los pueblos originarios, las luchas intestinas de la Argentina, unitarios, federales, el interior, la capital, el puerto, la guerra del Paraguay, otra masacre tremenda, el abandono de los pueblos sumergidos del interior, abandonados completamente a la buena de Dios, desconectados, incomunicados, en fin, sumergidos en el atraso. La explotación de los obreros en la Argentina, los obreros del campo y de la ciudad, los obreros del puerto. Recordemos otra masacre que fue la Semana Trágica, la represión en la Patagonia, que Osvaldo Bayer escribió sobre la Patagonia rebelde, y la masacre de aquellos obreros que habían abrazado la idea del anarquismo, pero que en definitiva estaban luchando por sus derechos y fueron masacrados. Cómo en la década del 30 se introduce la picana como elemento de tortura, un invento argentino. La picana es un invento argentino, que justamente es un horror, un verdadero horror ese elemento de tortura, porque la tortura es un horror, y no deberían existir estados que actualmente consienten la tortura como forma de sacar supuestas informaciones o verdades a los enemigos, un horror. Pero la tortura, los atropellos a las libertades individuales que ha habido en la Argentina a lo largo de todos los años, yo recuerdo muchos de ellos porque me tocó desde una vez que me llevaba mi mamá en brazos, que lo recuerdo, y había una movilización en Plaza 11
y la represión vino con caballos y mi vieja me llevaba como podía en una situación angustiosa completamente porque había bajado del tren, iba a la casa de la hermana que vivía ahí cerca de Once y entonces era corridas, los caballos que iban para un lado, para el otro, sablazos, bastonazos, piedrazos, y después, bueno, y todas las movilizaciones y los gases lacrimógenos que hemos sufrido quienes nos hemos movilizado, el uso de la cárcel como una herramienta política, la violencia como ejercicio permanente de poder del Estado, los levantamientos militares, golpes del 6 de septiembre de 1930, golpe del 43, golpe del 55, golpe del 62, golpe del 66 y el último gran golpe del 76, pero después en la década del 80 tuvimos los levantamientos de Semana Santa, y después hasta el año 90 donde realmente se terminaron los golpes. Recordemos la AAA ya por el 74, 75, causando dramas porque era una persecución a un ala del peronismo que perseguía a otra ala del peronismo o a otros sectores que habían catalogado como enemigos, ¿verdad? Bueno, es decir que el golpe de Estado del 76, sobre el cual después vamos a hablar un poquito, no se da en un vacío, no es que todo fue plácido en la Argentina desde 1810 para adelante y de pronto hubo un golpe de Estado, como algunas creencias lo hacen ver. No. Nosotros vivimos en la historia de la Argentina, ha sido en gran medida una historia de violencia, una historia de luchas intestinas, una lucha entre hermanos, una lucha de violación de derechos humanos de manera sistemática, de manera que en ese contexto es que se da el golpe del 24 de marzo de 1976, contra el cual estuvimos antes de que se diera el golpe y contra la dictadura que luchamos después que se dio el golpe. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con nuestro amigo, y si no lo podemos hacer, te voy a pedir un temita para que me pueda comunicar a través de mi celular con Luciano Orellano. Bueno, seguimos entonces aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Luciano Orellano, autor de un excelente libro, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por este espacio. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos cuentes, así en un abuelo de pájaro, de qué trata el libro, que es una extensa investigación, digámosle al público que no es un pequeño folleto, no es una página, es un libro casi de 500 páginas, de manera que tampoco es un panfleto, está todo absolutamente documentado, fruto justamente de un trabajo muy importante que además supongo habrás tenido la colaboración de amigos con los cuales habrás podido reunir toda la información. ¿Por qué no nos decís, abuelo de pájaro, de qué trata tu libro? Bueno, la pregunta sería una pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos, ¿no es cierto? ¿Por qué el título sangra, es decir, la Argentina sangra por la barranca del río Paraná? Tiene que ver que por un lado fluyen los manantiales de la riqueza como nunca y por otro lado, digamos así, vemos una Argentina tremendamente injusta que no nos pertenece y que nos han robado. Casi una Argentina de posguerra. Claro. Así que bueno, eso si vos querés lo desarrollamos un poquito, pero esa sería la pregunta, digamos, por la cual tratamos de contestar, digamos, ¿no? Claro. Yo te hago otra pregunta y vos desarrollás. Se habla, lo decís vos, pero también se habla de extractivismo, de saqueo, de piratería, pero a mí me gustaría plantearlo para nuestros oyentes en su doble connotación. ¿Qué quiero decir con doble connotación? Por un lado, se exprime, se explota a la naturaleza, a los bienes naturales, a tal punto que en muchos casos no se le permite en el ciclo biológico
recuperar los elementos que hacen a su verdadera fertilidad, por un lado, y por otro lado se le roba al pueblo argentino a través de ardides legales, jurídicos y trampas de todo tipo, los recursos de vida, y que ahí está el fundamento último, vos me corregirás, el fundamento último de por qué en la Argentina se empobreció a tantos millones de compatriotas, por qué en la Argentina el 63% de niños y adolescentes están sumergidos en la pobreza, por qué en la Argentina falta trabajo cuando lo que debería sobrar es el trabajo. ¿Compartís esta idea de el doble saqueo de la naturaleza y al pueblo? Sí, mira, bueno, vamos a desarrollar un poquito porque son 500 páginas. Te hago una sobre lo principal que es el título, digamos, y después vamos a ir hasta cuestiones. La Argentina, América del Sur, no es que sangra la Argentina por el Paraná, por la barranca del río Paraná. Lo que está sangrando es América del Sur. Y atendiendo un poco lo que vos decís, digamos así, América del Sur la han convertido en una alfombra verde, un océano verde de soja. La matriz productiva, digamos, de América del Sur, que tracciona todo, no lo único, no en términos absolutos, pero la matriz productiva de América del Sur, ¿no es cierto?, ha sido la soja en los últimos 20, 25 años. Y se ha corrido, como bien decís vos, ¿no es cierto?, la frontera casi 70 millones de hectáreas. Volvemos a reiterar. Y, es decir, en total, el total de millones de hectáreas vinculadas a la agricultura, a este tipo de producción, a este modelo productivo que tiene como matriz lo de la soja, son el total de la agricultura son 130 millones de hectáreas. Eso estamos hablando de un proyecto continental. Esto es Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no es cierto?, Bolivia, parte de Bolivia, ¿no es cierto?, y de esas 130 millones de hectáreas hay 60 que están vinculadas a la soja, ¿no es cierto?, que es lo que tracciona absolutamente todo. Lo hacen en una economía en escala, ¿no es cierto?, tenemos una economía en escala, donde cada vez las unidades productivas, no el pequeño chacarero, ¿no es cierto?, el pequeño agricultor, sino que es una escala de 1.000, 5.000, 10.000, 200.000, hay empresas que pasan a trabajar hasta 1 millón de hectáreas. Y arrasan con todo, han arrasado con 70 millones de hectáreas de bosque, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. Todo eso se traduce en ¿qué? En un embudo de América del Sur. Todo eso viene en gran parte de Bolivia, parte de la soja paraguaya, lo que han hecho con el Paraguay, todo eso viene como un embudo a Rosario, ¿no es cierto? Y ahí están los 2 millones de camiones que nos encontramos todos los años, 250.000 vagones, ¿no es cierto?, en formaciones de trenes, y también, Mario, viene todo lo que viene por barcaza, claro, que son miles y miles de barcazas que vienen. Bueno, ese sería un aspecto, ¿no es cierto? Se ha convertido Rosario, este polo de empresa, en lo fundamental, la mayoría es extranjera, ¿no es cierto?, que son 70 kilómetros, 31 plantas, 19 plantas que producen sus productos. Estamos entre esas su mayoría son Cargill, Bunge, ADM, que es de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, Costco de China. Es decir, el comercio exterior de parte de América del Sur y la Argentina se ha instalado aquí en la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario, y se ha convertido en el puerto director por excelencia. Y bueno, eso está totalmente en manos extranjeras. La Argentina no controla el comercio exterior, y al no controlar el comercio exterior, digamos así, no controla su moneda, ¿no es cierto? Todas las variables económicas en lo que hace la soberanía monetaria la tienen estas empresas, ¿no es cierto? Y además, un poco para ver los mecanismos, hay un capítulo, el libro tiene 14 capítulos, Marina Mercante, Industria Naval, pero uno de los capítulos importantes que le da, digamos así, que puede ser tedioso, porque habla de todos los mecanismos del saqueo. ¿Cuáles son los mecanismos? No hay ningún tipo de control, Mario, no hay ninguno. El único control que hay es una autodeclaración jurada, que ellos dicen qué es lo que vende y qué es lo que no vende.
Luego está el contrabando. Como hay diferencias tributarias, entonces lleva muchas veces soja argentina, como pasó en Formosa, la llevan al Paraguay, ¿no es cierto? Bueno, distintos mecanismos de contrabando, subfacturación, sobrefacturación, precios de transferencia. Estos son de capital intensivo también, Mario. Estos vienen, digamos, actúan, digamos, a través del capital financiero y tienen su guarida financiera, que es un mecanismo que ha introducido el imperialismo. Usted tenga en cuenta que en los últimos 40 años el 25% del capital financiero del mundo está en estos paraísos, que lo que se llama paraísos fiscales, ¿no es cierto? Esos paraísos fiscales es un instrumento en el terreno financiero legal para la ilegalidad, donde usted no puede saber qué es lo que tienen, ¿no es cierto?, el origen, etcétera. Todas las empresas, todas tienen domicilios en los paraísos fiscales. Entonces usted ve, por ejemplo, el año pasado, Mario, se negociaron 28.000 millones de dólares, que ellos dicen, claro, ¿no es cierto? Las ganancias de las empresas, salvo algunas que cotizan en bolsa, es mínima, ¿no es cierto?, cero o pérdida. ¿A usted le parece que hay empresas como Cargill puede tener pérdida? Y a eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, que no tenemos el control del Paraná. O sea, estamos hablando de una de las, es decir, la Cuenca del Plata, la unidad es la Cuenca del Plata, que conviven estos 5 países, que conviven estos 120 millones de habitantes, y esa es la gran autopista, que es el río Paraguay, el río Uruguay, el río Paraná, el río de la Plata, donde entran 5.000 buques por año, ¿no es cierto?, de ultramar, donde la mitad viene aquí a Rosario, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de control. El control, dragado, balizamiento y todo eso lo hace la Jan de Nul, una empresa belga, ¿no es cierto? Entonces, por eso tanto interés. Usted sabe ¿qué es la Jan de Nul? La Jan de Nul es muy sencillo, lo puedo contar, porque que controla nuestro río. Por eso nosotros no hablamos de hidrovía. Claro. Hablamos de recuperar la Cuenca del Plata y recuperar el Paraná. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la Jan de Nul, toda esta discusión que ellos hablan de la hidrovía, porque ¿sabe qué es la Jan de Nul? Son 7 dragas. ¿Saben cuánto vale cada draga? Toda esta discusión de la licitación. ¿Sabe cuánto vale cada draga? 30 millones de dólares. Nada. O sea, estamos hablando del Estado argentino no tendría 250 millones de dólares para comprar las dragas y tener el control y la administración para parar el contrabando. Yo le hablé de los mecanismos legales, ahora le voy a hablar de los mecanismos ilegales, porque sí, todo el mundo sabe. En su momento tuvimos hace muchos años una reunión con el gobernador Reutemann y le preguntamos, ¿no es cierto?, el 35% de todo el comercio está en negro. Y entonces por eso no quieren, ¿se entiende? No quieren que haga ningún tipo de control. Y control sin administración, digamos así, imposible. Y bueno, entonces los puertos, autodeclaración jurada, y el río en manos extranjeras, esa gran autopista, ¿no es cierto?, donde entran esos 5.000 buques de ultramar que no tienen ningún control y que tengan digamos, además del dragado, lo más importante es el contrabando. Sí, claro. Y por eso no quieren la administración. Pero bueno, es tan vasto el tema. Y después el otro embudo, Mario, el otro gran embudo es importar este modelo extractivista, como vos mencionabas, eso de la base es a cambio de algo. Además que no controlamos la banca, no controlamos el comercio, no puede haber felicidad en el pueblo argentino si usted no controla estas cuestiones. Si no controla el Paraná, ¿quién vende? La Argentina no le vende a nadie. Acá lo que venden son Cargill, Bújeta, la divisa la controlan ellos, ¿no es cierto? Pero volviendo al problema de la desocupación estructural, el principal drama que tiene la Argentina es la desocupación estructural que tiene. Y nosotros ahora estamos haciendo un trabajo donde vamos a hacer una propuesta que tiene que ver con cómo podemos crear 10 millones de puestos de trabajos industriales. Una de las patas fundamentales es lo de la marina mercante. Claro. No pueden entrar 5.000 buques de los cuales nosotros no fabriquemos ninguno. Y nosotros tenemos que aplicar una ley del comercio mundial
que es la ley de reserva de carga, donde usted tiene el 50% del flete, tanto de lo que vende y tanto de lo que compra. Eso en Argentina se llama 7.000 millones de dólares. Así ¿No es cierto? Nosotros podríamos crear en 4 o 5 años, ¿no es cierto?, nuestra propia industria, digamos, la industria naval y marina mercante, ¿no es cierto?, y crear, tenemos que llenar las universidades, las escuelas técnicas, las escuelas navales, ¿no es cierto?, y ponernos a fabricar los barcos. Los barcos, el 98% son extranjeros, las barcazas son del río Mississippi, ¿no es cierto? Y viene ese también importamos desocupación todo el tiempo, importamos durmientes. Ahora se está ampliando, ¿no es cierto?, bien, el Belgrano Carga. Sí. Pero escúcheme, los durmientes vienen de afuera. Los rieles que están abarrotados acá en los puertos de Ciudad de Rosario vienen de afuera. Los vagones vienen de afuera, las locomotoras vienen de afuera. Bueno, pero eso es porque, Luciano, eso es porque ha habido, es decir, lo que me gustaría que quedara claro, vos lo decís con una precisión extraordinaria, así que no quiero interrumpir tu exposición. No, por favor, no, si charlemos un poco, no hagamos... Lo que me gustaría aclarar, sobre todo para los oyentes, es que llegamos a este punto no por fruto de la casualidad, sino porque ha habido un plan exitoso de colonización de la Argentina, que significó el desmantelamiento del Estado, el desmantelamiento de sus grandes empresas y la pérdida de control sobre áreas estratégicas, como vos mencionabas, el sistema financiero, que seguimos con la ley de entidades financieras de la dictadura militar, los puertos, el transporte, se desmanteló el ferrocarril. Es decir, eso ha sido un plan. Ahora, yo te quiero preguntar, ese plan, que uno se lo puede asignar a Lucifer, por decirlo en forma abstracta, ¿verdad? Sí. Lucifer no, esto ha sido desarrollado por actores concretos y con la complicidad de actores. Esos actores tienen que ver tanto desde el punto de vista de los dueños de la tierra, de los sectores políticos, los medios de comunicación, estudios contables que también son copartícipes de el negreo, del contrabando, del tráfico, bufet de abogados que también defienden intereses extranjeros, en fin, esos, digamos, en algunos casos cómplices, en algunos casos socios menores, en otros casos pusilánimes. ¿Por qué no nos describís un poquito los criollos que nos venden? Y bueno, yo creo que hay que pagar un tributo, ¿se entiende? Bueno, estas empresas pagan un tributo donde tienen todo esto. Creo que vos lo describiste de manera brillante. ¿Cómo es? Si hay un factor externo, pero hay un factor interno. El factor interno no hay que correr el cuerpo a la jeringa. Es decir, ¿cuál es el principal medio de producción de América Latina y en particular la Argentina? El principal medio de producción es la tierra. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo importante, el factor interno. ¿Se entiende? El factor interno es que está intacta el latifundio, esa oligarquía terrateniente, ¿no es cierto? Yo he puesto ahí en un artículo en el libro, donde tenemos un capítulo entero dedicado a Soros, cómo es hoy. Pero, ¿qué descubrimos? Que en toda América Latina entre el 2 y el 10%, para ser muy generoso, tiene el 50% de la tierra. Mire, yo les puedo hablar de Santa Fe. Por ejemplo, hicimos el artículo del señor Soros. El señor Soros tiene 74.000 hectáreas. 74.000 hectáreas. ¿No es cierto? El monopolio de la tierra, en nuestra provincia tenemos 2.000, yo sé que los números no es lo mejor, pero vale decirlo. En nuestra provincia, 2.255, lo vuelvo a repetir, 2.255, estos latifundistas tienen el 49,6% del territorio en la provincia. Tremendo, la mitad de la provincia en manos de 2.000 tipos. Entonces, 2.000 tipos tienen el 50% de la provincia, una gran parte son extranjeros, como esta gente Soros. Este año, ya que me introdujo este tema,
¿no es cierto? Este año se van a llevar, la cosecha argentina va a andar, usted sabe que nosotros, está la situación dramática de la pandemia, pero desde el punto de vista del ciclo económico, nosotros fuimos los grandes beneficiarios del mundo. ¿Por qué? Porque la cosecha argentina, es decir, los commodities, la soja está a $520, ¿no es cierto? El maíz está a $204, el trigo está a $244, se ha casi duplicado los precios en el último año, y por lo tanto la producción argentina, si bien no es la mejor cosecha, porque no es la mejor, pero la Argentina pasó, ¿no es cierto?, va a incrementar su producción casi en $10.000 millones en concepto de ¿no es cierto?, en concepto de cosecha. Un tercio de eso va al alquiler de los campos, estos parásitos, digamos que existe lo que se llama la ley, ¿no es cierto?, el tema de los arrendamientos. Sí. ¿No es cierto?, el 70% de lo que se produce en la Argentina se hace bajo una modalidad, podríamos decir, de alquiler o de arrendamiento, para que lo entendamos. Entonces, estos tipos se van a llevar, ¿no es cierto?, más de $10.000 millones, digamos, y por eso son las cosas que tenemos que modificar. Y después están todas estas cuestiones menores, ¿no es cierto?, que usted dice. También han puesto las universidades públicas para este modelo. Por ejemplo, ahora está la licitación, ¿no es cierto?, también hay que hablar de la intelectualidad, cómo utilizan nuestros intelectuales, cómo utilizan nuestras universidades, cómo utilizan nuestros científicos, cómo utilizan nuestras universidades públicas. Digamos, hacemos una revolución en la genética o en la biología, es decir, nosotros le llamamos, ¿sabe cómo le llamamos, Mario? A ver. Son el modelo, son enemigos de la tierra y el hombre. Y las mujeres, para que no se, ¿me entiende? Sí. Son enemigos de la tierra y el hombre. Millones de toneladas de veneno, deforestación, ¿no es cierto? Barren con los pueblos originarios, en 1 kilómetro cuadrado viven todos los cambios demográficos, y utilizan nuestras universidades públicas, lo mejor de nuestros científicos, nuestros estudiantes, nuestros intelectuales, para expulsar millones de argentinos. Entonces tenemos que replantearnos, digamos así, eso es lo que intentamos aportar, un granito de arena a esta desigualdad. ¿Por qué la Argentina sangra por la barranca del río Paraná si nunca se produjo tanto trigo, tanta leche, tanta carne, tanto mineral de hierro, tanta energía sobre la cuenca del Plata? Y así podemos seguir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que intenta explicar el libro. Bueno, el libro explica en gran medida el drama de la Argentina. Por este raconto que estamos haciendo, vos dirías que habría que, por un lado, si vamos al tema tierra, en la Argentina podríamos volver a discutir una moderna pero eficaz reforma agraria. Totalmente, Argentina necesita, imagínense si tenemos 2.000 tipos que tienen la mitad de la provincia. Claro. ¿Se entiende? Y entonces, bueno, yo entiendo que hace falta 2 reformas agrarias. Necesitamos una reforma agraria urbana y otra rural. Ah, sí, claro. ¿Cómo pueden vivir, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entrar a la ciudad de Buenos Aires y ver el hacinamiento? Por Dios, tremendo sufrimiento. En 1 kilómetro cuadrado viven, digamos, 40.000 personas y tenemos casi una Argentina desértica. Expulsan, antes teníamos el problema de la dispersión en el campo, ahora es un océano verde desértico. Amontonan en los pueblos y después los llevan a las ciudades, ¿no es cierto? Y bueno, y esto es la situación, tenemos que cambiar un modelo, es decir, todos los días estas usinas ideológicas, porque cuentan, como bien decís vos, Mario. Yo te felicito por el programa, por el mensaje que da, por esta pelea desigual que tenemos, porque está claro que nosotros tenemos que, digamos, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer una revolución cultural. Así es. Tenemos que organizar, digamos, lo mejor, tomar lo mejor de nuestra historia, de nuestros intelectuales, de los pibes, de los estudiantes, y poner en discusión el modelo, un país que casi no discute el tema agrario. No se discute, ¿No está vedado, es como
son temas que no... Pero además, vos acabas de decir algo desde el punto de vista simbólico me gustaría también que lo menciones. Vos decís, bueno, aquí hay tomando a Galeano, hay una gran vena abierta en América del Sur, que es Rosario. Pero en Rosario es casi el símbolo de la soberanía, porque allí se creó la bandera nacional, allí estuvo Manuel Belgrano. Esta ironía, claro, esta paradoja, ¿cómo la explicás? Y bueno, por eso nosotros arrancamos nuestro libro con los sueños de Belgrano. Nosotros, primero, nosotros que decimos, no podemos vivir de espalda a nuestra riqueza. Vos mencionabas muy bien, Mario, no hay ninguna posibilidad de construir felicidad al pueblo argentino si nosotros vivimos de espalda a nuestra riqueza. Cuando hablamos del Estado, el Estado ha delegado, o sea, el Estado es un órgano burocrático administrativo y ha delegado la función, es decir, pararnos sobre nuestra riqueza, organizar nuestra riqueza, planificar nuestra riqueza, nuestra producción, etc. Esas funciones la han delegado y han hecho una revolución cultural en contra. ¿En dónde? Y bueno, y acá nosotros por eso hablamos de Belgrano. Tenemos que sembrar estas cuestiones, ¿no es cierto? El Belgrano, el político, el revolucionario, el científico, el investigador, ese gran, digamos, ese educador, pero educador para la libertad, para la igualdad, ¿se entiende? Como decimos con Carlito, es decir, nosotros con los sueños de Belgrano, tenemos que sembrar los sueños de Belgrano, que repartía las tierras, los primeros contactos sociales que tuvo, digamos, en el proyecto ese que iba para el Paraguay. Es decir, nosotros con los sueños de Belgrano, o, fíjate vos, digamos, podemos tomar San Lorenzo, digamos, la primera batalla de San Martín, claro, contra el saqueo, ¿no es cierto? Podemos tomar la vuelta de Obligado. Así es. Si usted sabe, le puedo decir muy brevemente, que desde siempre, por más revolución y los cambios de la humanidad, siempre el programa de la libre navegación de los ríos interiores, ese fue el programa que tuvieron desde los vikingos para acá. Claro. A los pueblos se lo conquistó y se lo sigue conquistando, ahora estoy viendo algunas cuestiones internacionales, por las aguas. ¿No es cierto? Bueno, nosotros, nuestros paisanos, nuestros gauchos, con Lucio Mansilla, derrotamos la flota anglo-francesa en la vuelta de Obligado, en Punta Quebracho. Los que derramaron su sangre no derramaron su sangre para que vengan 4 o 5 vivos, que se los puedo nombrar, el señor Irígoras, presidente de Dreyfus, se lo puedo decir, este señor de los Vega, ¿no es cierto?, con la Jean de Null, el señor Subizarreta, ¿no? Si 4 o 5 tipos que son los que digo que hacen el negocio. Claro. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que sembrar esto, Mario, tenemos que sembrar con la idea de Belgrano, como nosotros decimos, conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, y como dice Carlito, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Esos son nuestros sueños. Bien. Y con eso nos movemos, y nos movemos con los sueños de Belgrano, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Y desde ahí abordamos la realidad. Así es, muy muy bien. Escúchame, te voy a hacer, la verdad que el tema es interminable, pero te voy a hacer solamente dos preguntitas, o 3. Una, ¿qué pensás sobre el decreto 949 del 20? Bueno. Es decir, ese decreto a partir del cual se prorroga en la misma empresa el dragado, balizamiento y control del río Paraná. Bueno, es importante esto, lo del... Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que la gente entienda. Nosotros venimos de un gobierno que era el gobierno de Macri, que iba a tener 830 funcionarios que eran gerentes de empresas y en su mayoría extranjeras. Llegamos a tener un vedor jamaiquino en el Banco Central. Sí. Y que hicieron una de las estafas más grandes nacionales, digamos así, y en nuestra provincia, que fue la estafa de Vicentín junto con... Estos tipos tenían ya la renovación cocinada, ¿se entiende? Por eso no hay pliego, no hay estudio, no hay nada. Se iba a renovar a la Jean de Null directamente, porque esto es un acuerdo de Paolo Roca, que tiene interés por el mineral de hierro. Usted sabe, Mario, que nosotros en la Cuenca del Plata, con nuestros hermanos bolivianos y brasileros,
tenemos el 50% de la reserva de mineral de hierro del mundo. Y parte de ese mineral ya está bajando y abastece nuestra siderúrgica, en particular Paolo Roca. Entonces, Paolo Roca, el señor Paduan, presidente del Vicentín, asociado a una inglesa que es la Glencore, que tiene en Renova, que es la principal fábrica de aceite del mundo y sus productos. La tienen los ingleses. Usted sabe que en la Argentina, como mencionábamos antes, siempre se trata de poner bajo la alfombra, ¿no es cierto?, el latifundio, pero a los ingleses. Y entonces, este señor también, digamos, de la Glencore, el señor Zubizarreta, la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, que es un gran operador también de la Jean de Null, bueno, y este señor Padua. Esta gente tenía ya la renovación cocinada, y vino lo del gobierno. El gobierno interrumpió ese proceso, eso es importante y fue positivo. Claro. Interrumpió ese proceso y entonces hace un anuncio de crear un Consejo Federal de la Hidrovía, donde van a estar representadas las provincias, ¿no es cierto?, ribereñas del Paraná. Yo creo que tenía que estar las 24 provincias, ¿no es cierto? Pero bien, dejémoslo ahí. Pero es importante porque, por ejemplo, de lo que se va a licitar, que son 1.238 kilómetros, hay 842 que son de Santa Fe, sí. Y lo mismo vale para las provincias hermanas. Es importante que el Estado considere la opinión de las provincias. Me parece que eso es muy importante, es válido, pero esa medida, ¿no es cierto?, bien federativa, donde la última palabra la tenía la nación, pero consideraba la provincia, era válida en la medida del otro anuncio que iba acompañado, crear hidrovía sociedad del Estado. Así que el Estado iba a tener el control de la hidrovía, por lo menos en un paso, digamos así, la administración, el control y la administración, en camino a un proceso de capitalización, etcétera. Entonces, claro, la verdad que fue muy positivo, pero al meter este decreto, al anunciar este decreto, anula la posibilidad esta. Y por lo tanto, lo único que queda es renovar la Jean de Null, van a sacar EMEPA, ¿no es cierto? Y bueno, ni siquiera tenemos los pliegos, ahora la han destinado a la Universidad del Litoral, la parte hídrica, ingeniería hídrica, los estudios, digamos así, porque no hay ni siquiera estudios, ¿no es cierto? Están los plazos el 30 de abril. Entonces, y ahí nosotros creamos un movimiento que se está reproduciendo, digamos, en todo el litoral marítimo y digamos, en lo que sería la cuenca del Paraná, Corrientes, todas las provincias, se están constituyendo foros, digamos, sí, por la soberanía, porque además esto hay que sumarle lo de Canal Magdalena, que sería otra cuestión importantísima, porque usted sabe, Mario, que el 66% de nuestro territorio, de nuestra frontera, de nuestra soberanía, es agua. Y nosotros estamos presos en nuestras aguas, porque no tenemos una comunicación entre toda esta cuenca del Plata, ¿no es cierto así?, y la comunicación con nuestro litoral marítimo por nuestro territorio. Entonces, este decreto es nocivo, Mario, porque anula la posibilidad de ese Canal Magdalena y anula la posibilidad de control y la administración de todo este contrabando que mencionábamos antes. Y se ha conformado este movimiento. Nosotros el día 2 de abril, aquí en la ciudad de Rosario, se ha conformado Recuperemos el Paraná, y vamos a estar juntos a nuestro ser combatiente de Malvinas, porque ese foro que tenemos, Recuperemos el Paraná, tiene como bandera soberanía, 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 como planteamos siempre con Carlos Beltrade, y bueno, y marchamos al 2 de abril, pero se va creando. Lo importante de esto, Mario, ¿qué es lo importante? Lo importante es que estemos hablando de esto, Mario. Sí, esto claro. Es lo importante, es un paso muy importante que hay que tener en cuenta. Bien, escúchame, por falta de tiempo no te voy a hacer más preguntas, pero sí te quiero preguntar si algún oyente quiere conseguir tu libro. Sí. ¿Cómo lo consigue? Bueno, lo puede conseguir, yo le mando, primero puede entrar al Mercado Libre y ya lo puede encontrar. Argentina sangra por la barranca del río Pará, ya está en el Mercado Libre. Perfecto. Y si no, lo puede tener www.editorialagora.com.ar, ahí lo puede obtener, pero ya está en el Mercado Libre. Después está en la librería, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a meter en Buenos Aires, pero ya está, bueno, acá en San Rosario ya está en Santa Fe y todo eso, man. Bien, bueno, Luciano Orellano, felicitaciones por este aporte que haces al pueblo argentino, que tiene que recuperar sus palancas estratégicas para el desarrollo sano y con bienestar para todos. Te felicito realmente, creo que haces un aporte extraordinario
Yo espero que el libro cumpla la misión que se ha propuesto. Y seguimos en esta lucha por recuperar soberanía para el pueblo argentino, que tanto hemos entregado que ya mucha gente no sabe ni por dónde hay que empezar. Pero hay que ordenar los factores y empezar a recuperar cada una de las colinas estratégicas que hemos cedido, justamente para poder construir el poder soberano del pueblo, para la felicidad del pueblo y, como alguno dijo, la grandeza de la nación. Claro, Mario, nosotros decimos conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Yo te agradezco, Mario, y te felicito por tu programa y muchísimas gracias para que podamos aportar un granito de arena. Muy bien. A esta Argentina que soñamos. Así justa, libre, soberana, etcétera. Muy bien. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mario, un gusto, viejo. Igualmente. Saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, hemos hablado con Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del Paraná. Y claro, se nos abre un poco la cabeza y empezamos a entender por qué motivo este cuerpo vigoroso, que es el pueblo argentino sobre un territorio fértil, está estancado. Algunos buscan elucubraciones esotéricas, buscan cuestiones abstractas. Es muy sencillo. No podemos progresar, no podemos mejorar la calidad de vida, porque permanentemente nos están saqueando, nos están robando. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando que grandes corporaciones extranjeras son los que manejan el comercio exterior, son las que contrabandean, son las que triangulan por Paraguay, dicen es soja paraguaya y no paga retenciones entonces, pero no es soja paraguaya, es soja de Argentina que sale al Paraguay y vuelve por el río Paraná como si fuera paraguaya, pero en realidad lo que está evitando es pagar las retenciones. Entonces, estamos hablando de empresas que manejan el comercio exterior y que por tanto son las que reciben los dólares por las exportaciones de las riquezas argentinas. Estamos hablando de territorios argentinos en manos de extranjeros que no habitan el suelo argentino. Yo no tendría ningún problema en que un extranjero tuviera 200 hectáreas en la Argentina y viviera en esas 200 hectáreas o en un pueblito a pocos kilómetros de esas 200 hectáreas y se hiciera cargo de esas 200 hectáreas. Pero no, tienen decenas de miles de hectáreas en el territorio argentino y viven en el extranjero. De manera que todos los beneficios es como si esa parte del territorio no fuera argentino, fuera extranjero, porque no le sirve para nada al pueblo argentino. Entonces habitamos un país que creemos que es nuestro y el país ya se lo llevaron puesto otros. Entonces no manejamos ninguna herramienta a partir de la cual poder diseñar un futuro excelente para el pueblo argentino. Hoy los argentinos deberíamos estar viviendo en la abundancia. Hoy deberíamos estar recibiendo inmigración, como ocurrió hace 100 años atrás. Muchísima inmigración. Y sin embargo, nuestros chicos de las capas medias, más o menos acomodados, están soñando con ir al exterior. ¿Cómo al exterior? Si es difícil encontrar un país donde se pueda vivir mejor que en la Argentina. Pero claro, en la medida que dictadura mediante y complicidad o indiferencia por parte de nuestra dirigencia política han dejado que efectivamente no manejemos las finanzas, no manejemos el comercio exterior, no manejemos los puertos, no manejemos las vías navegables, no manejemos el ferrocarril, no manejemos el comercio interior en gran medida que también se ha ido concentrando en muy poquitas manos, no manejamos prácticamente, no manejamos el territorio, no manejamos prácticamente nada. Entonces, claro, somos un pueblo que va y vota, pero nuestros dirigentes no nos dicen qué van a hacer, no nos proponen un programa de gobierno. ¿Por qué no nos proponen un programa de gobierno? Porque están resignados a vivir bien ellos como clase política, gerenciando la colonia. Y lo que debemos hacer es terminar con la colonia, así de sencillo. Por eso dice muy bien Luciano Orellano, tenemos que volver a los sueños de Manuel Belgrano. Ni amo viejo, ni amo nuevo. Libres de libertad absoluta. Soberanos.
para lograr la igualdad, para lograr la prosperidad, para lograr el bienestar general. Sin soberanía, la Constitución Nacional, la propia Constitución Nacional, se transforma en una letra bonita, pero que no incide en la vida de los argentinos. Por eso algunos republicanistas que se llenan la boca con la república, porque yo también quiero la república, pero la república sin soberanía es una abstracción, es un juego de supuestos poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, que en definitiva sobre las cuestiones estratégicas y más importantes no tienen ninguna incidencia. Solo lo tendrán en la medida que lo recuperemos todas estas colinas estratégicas enajenadas durante muchísimos años y que hay que recuperar en un tiempo razonable para que no sigamos sufriendo como pueblo este empobrecimiento de más de la mitad de la población y de prácticamente 2/3 partes de nuestros niños y adolescentes, en los que depositamos el futuro de la patria, pero a los que no les damos ni siquiera los nutrientes suficientes para que desarrollen una vida digna. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí con nuestro siguiente invitado, Hernán Madera. Ya estamos en el aire con nuestro invitado en el día de hoy, Hernán Madera, periodista, analista, un estudioso con quien siempre es un gran gusto poder charlar aquí en La Brújula por Radio La Luna. Hernán, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos ahí? Bien, intentando comunicarnos con vos y casi nos resbalamos antes de la entrevista porque yo te estaba anunciando y vos no estabas. Claro, no, es que dejo el celular en silencio, ¿viste? Como todo el mundo, y después me olvidé que lo tenía que a determinada hora me llamabas. Bien. Bueno, yo te quería preguntar, porque vos escribiste una nota sumamente interesante sobre la segunda sociedad peronista, 1990-2021, de manera que le asignás 31 años. Sí, continúa en realidad. ¿Cómo? Como el acto que continúa, Mario. O sea, le puse 2021 para darnos una referencia de que continúa en la actualidad. Correcto. Pero te quiero decir que hay un historiador que se llama Alejandro Horovich, también muy conocedor del peronismo, que hace muchos años, y yo lo leí ese libro, escribió sobre los 4 peronismos, y él asignaba que prácticamente en 6 décadas el peronismo había virado del centro izquierda al centro derecha y después a la derecha, y supo tener la capacidad durante esas 6 décadas hasta de cobijar a Montoneros y a la AAA, dice Horovich, ¿no? En el mismo momento, aparte. En el mismo momento, claro. Cosa que era un polvorín el país. Fue defensor del estado de bienestar y luego quien desmanteló el estado de bienestar. En fin, vos decís que básicamente hay 2 momentos. Me gustaría escucharte. Sí, mira, es una interpretación del Perindongui. O sea, es mi propia interpretación de 3. Me baso en 3 libros de Alperín, en realidad en 4, que son La República Imposible, que es la república que nace en el 32 y muere con el golpe de junio de 1943, que los historiadores la llaman la República Imposible, porque era una república que no podía sobrevivir, porque vivía a través del fraude, pero aparte de eso, porque no tenía proyecto para cuando se derrumbase el Imperio Británico. Después las memorias de Alperín, la autobiografía, son memorias. Ajá. Y los 2 libros claves, que son Argentina en el Callejón. Vos sabés que cuando salió Argentina en el Callejón en el 64 se llamaba Argentina en un callejón sin salida, y el editor lo debe haber obligado a Alperín a cambiar el título para que no sea tan mala onda. Sí, claro. Y el libro, escrito 30 años después, no es un libro, en realidad es una conferencia de Alperín hecha libro, que es La larga agonía de la Argentina peronista, que es 30 años después, en 1994, en pleno auge de la convertibilidad. Entonces, lo que yo escribí es una interpretación de lo que escribió Alperín, que tiene partes contradictorias, eso es importante remarcarlo, y que él mismo las acepta en la introducción, en el prólogo de Argentina en el Callejón.
Porque hubo una historiadora que escribió las contradicciones de Alperín con el peronismo, y en realidad lo único que hizo fue copiarse el prólogo de Argentina de Callejón, donde Alperín mismo dice que el peronismo no fue ni un paréntesis, ni una dictadura, ni un gobierno, o sea, que el peronismo está destinado a convivir con nosotros por el resto de nuestras vidas. Lo cual no quiere decir que sea gobierno el resto de nuestras vidas o sea hegemónico el resto de nuestras vidas. Digo, el PRI ya no es hegemónico en México, o sea, no. Quiere decir que va a existir por el tiempo que exista la Argentina, Mario, igual que el radicalismo. Alperín hizo ese pronóstico sobre el radicalismo y sobre el peronismo en 1997. En una entrevista le preguntaron qué futuro le veía el Frepaso y él dijo que le veía poco futuro. Y vos, si te lo pones a pensar, era el momento de auge del Frepaso. Sí. Sí, entonces es previo al acuerdo con De la Rúa, claro, que los llevó a la ruina. Sí. Vos sabés que Alperín es el historiador número uno de la Argentina, se lo reconoce mucho así, y nadie puede decir, o sea, es como muy difícil enfrentarse a Alperín, pero al mismo tiempo es un tipo es un intelectual muy olvidado, porque él tenía como un goce para mí en decir cosas bastante punzantes, duras, feas, pero es un historiador muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque los historiadores suelen equivocarse mal en sus pronósticos. Desde David Rock, que dijo que el argentinista David Rock, que sería una especie de nuestro pequeño Tocqueville, ¿viste?, de la Argentina, que dijo que la democracia no tenía futuro a mediados de los 80, sí, hasta Ian Kershaw, que es el historiador del nazismo, que todos sus pronósticos sobre la Alemania de los 80 y 90 estuvieron mal. Alperín, al revés de eso, tenía una intuición en que varios de sus pronósticos se van cumpliendo, y eso es lo que lo hace también muy interesante. Claro. Y está bien. Ahora, acá hay yo, por ejemplo, así a vuelo de pájaro, te digo, Hernán, yo veo distintos enfoques que yo por lo menos puedo hacer, porque claro, vos pensás que yo nací en 1956. Claro. Hace mucho tiempo. El peronismo había sido desalojado en septiembre del 55 del poder a través de un golpe de Estado que ya había manifestado un odio de clase tremendo con los bombardeos del 16 de junio sobre Plaza de Mayo del 55 y realmente un odio visceral contra el peronismo que tenía muchos vicios, pero había ganado legítimamente las elecciones. Sí, de manera que no había ningún justificativo. Pero quiere decir que toda mi vida he convivido con este fenómeno histórico. Yo abracé de muy pibe digamos, el sentir de un socialismo argentino, y para mí las figuras del socialismo argentino son Mariano Moreno, Manuel Belgrano, San Martín, porque nació un 17 de agosto, Esteban Echeverría, Juan B. Justo, Palacios, esa línea. Ahora, el peronismo, en cambio, encarna mucho más en la línea, Rosas, Irigoyen, Perón, ¿verdad? Y menos en la Revolución de Mayo. Ahora, yo veo estos aspectos, y vos corregime, yo veo aspectos cuantitativos, y voy a coincidir con Alperín Dongui, que desde el punto de vista cuantitativo, el peronismo nunca se va a extinguir. Siempre va a haber, será primer minoría, segunda, o serán la mayoría, pero siempre van a existir. Hay otro aspecto que es cualitativo, y que es lo que me acuerdo que decía Antonio Cafiero, por ejemplo, o el propio Carlos Menem. Decía, el peronismo es un sentimiento que representa lo nacional y popular, que representa la justicia social, pero es básicamente un sentimiento. Eso sería un aspecto cualitativo, donde ellos decían, Perón se vio obligado a elaborar una doctrina, pero la doctrina en el peronismo es secundaria. Lo esencial del peronismo es que el pueblo, el sentimiento popular, vio un líder en Perón y creó el peronismo el pueblo. No lo creó Perón, lo creó el pueblo, lo crearon los trabajadores. Esto me parece que es un elemento cualitativo muy interesante. Después, sí, es una visión, es la parte más difícil de analizar del peronismo, y que yo la evito totalmente. Porque yo la evito, y de hecho en la columna que escribí voy a hacer otra columna que es como la segunda parte, que va a demorarse bastante tiempo, lo voy a evitar, lo voy a mencionar
toda la parte del sentimiento, Mario, es difícil de mensurar. O sea, a ver, yo por ejemplo soy gay y para mí no es fácil mensurar en mí mismo cuánto de eso yo tengo de que fue Cristina, durante el gobierno de Cristina que salió la ley de matrimonio igualitario. Sí. Una mujer que lucha por el aborto hace 3, 4 décadas e invariablemente el aborto salió durante este gobierno, Mario. Sí. O sea, es así, ¿entendés? Entonces, esas cuestiones no son fáciles de mensurar. No me sorprende que Menem y Cafiero hayan ido directo y sin escalas ahí. Pero, a ver, lo que hace que el peronismo vuelva al poder, Mario, es un proyecto conservador bastante malo, iba a decir otro adjetivo, pero bastante triste y patético, que fue lo que nos gobernó de 2015 a 2019, sí, que patético. Ni siquiera tenía coherencia, ¿entendés? Sí, claro. Entonces vuelve el peronismo porque el peronismo porque ¿qué es lo que sucede, Mario? ¿Qué es la tesis de Alperín? Que lo que vos dijiste es muy importante. El peronismo no pierde elección, no perdió, no hizo fraude porque el peronismo es una respuesta al fraude también. Claro. ¿Entendés? O sea, el peronismo es una respuesta a los años 30. Es una respuesta divisiva, es una respuesta en la que no todo el país estuvo de acuerdo, pero es una respuesta. Uh-huh. Es una respuesta al plan Pinedo. O sea, el plan Pinedo, ¿qué es? El no plan. Es, bueno, se cae el Imperio Británico, desaparece el Imperio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Claro. Y la gente, mientras esperaba un qué hacemos, se fumó el fraude. Porque esta es la verdad. Bueno, Claro. Vuelven los conservadores, vuelven estos conservadores. A ver, perfecto. Está desapareciendo el Imperio Británico, crisis del 30, ¿qué proyecto hay para la Argentina? Porque aún en esa Argentina que se expandía económicamente en la entreguerra y durante la guerra seguía exportando y se mantuvo neutral para poder exportar a los dos bandos y qué sé yo, bla, 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 estaba muy claro entre las élites que lo que venía en la posguerra era muy diferente de lo que se había beneficiado a Argentina durante 100 años prácticamente, o más de 100 años. Uh-huh. Desde el primer rosismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perón mismo lo piensa 2 veces antes de crear ese mercado interno que, según Alperín, no podía sobrevivir porque no exportaba un tornillo y seguía exportando materias primas, pero hacia adentro se trataba de mantener todo un nivel de vida y un estilo de vida que lo sustentaban esas mismas divisas que caían, Mario. Claro. Él lo que dice es, esta sociedad creada por el peronismo en 3 años, 4, del 45 al 48 al 49, no puede sobrevivir. Es un proyecto que lo que pasa es que pasan muchas cosas en el medio, el golpe de Estado, ¿entendés? Está este tema del sentimiento, el peronismo me dio la máquina de coser, el peronismo me dio esto, Alperín mismo dice en sus memorias, si no era por el peronismo, yo no entraba a la Universidad de Buenos Aires. Mira vos. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, y un tipo antiperonista hasta la médula. Entonces, esa sociedad, él dice, esto no puede sobrevivir. Ahora, esa sociedad es totalmente desmantelada, destruida por el presidente Carlos Menem y por el Partido Justicialista en los 90. Lo interesante es que se crea otra que tampoco puede sobrevivir, ¿entendés, Mario? Sí, claro. Y bueno, y es en la que vivimos ahora, que es mucho más... Puede sobrevivir mientras no exista un fenómeno social, cultural y político que supere o que dé por tierra con este modelo colonial degradante. Aquel modelo por lo menos intentó dignificar al ser humano. Sí. Degrada, y lo peor de todo es que te empieza a degradar desde el mismo día en que nacés, con lo cual es un modelo con el habría que arrasar, y nuestra dirigencia política, en lugar de discutir cómo gerencia este modelo degradante, lo que debería hacer es cómo superarlo. Yo coincido en lo siguiente: el modelo que emerge casi naturalmente, fruto de la guerra, de sustitución de importaciones, hace que la industria sustitutiva de importaciones se desarrollara en todo el abanico posible de todo aquello que no ingresaba por importaciones y de alguna manera se podía producir en el país. Terminada la guerra y no sobreviniendo una tercera guerra mundial, lo que va a... Perón la esperaba, por eso la mencionás, porque Perón la esperaba. Que Perón la esperaba. Lo que sobreviene es la reconstitución del mercado mundial, y en el mercado mundial empezás a competir con producciones sostenidas
en elementos tecnológicos infinitamente más modernos, más sofisticados, y esto hubiera reclamado de la Argentina un debate acerca de sus capacidades competitivas, de manera de ir mutando ese modelo de sustitución de importaciones por otro que fuera incorporando al mercado mundial a la Argentina con los grados de modernidad absolutamente exigibles para poder participar del mismo. Totalmente. Y eso fue sustituido, en cambio, por un golpe bastante con un contenido muy reaccionario, que es el mismo sector social, Hernán, que se va a manifestar como el núcleo duro del macrismo, que en realidad carece de un proyecto propio. Lo que tiene es un concepto supuestamente mercadista, infantil, ingenuo o malintencionado, que necesariamente te lleva al derrumbe. Eso no puede sustituir al peronismo ni superarlo. No, absolutamente no, y por eso la sociedad va a seguir volviendo mientras no haya un proyecto del otro lado, así sea un proyecto conservador. Pero algo interesante, porque varios me dijeron, bueno, Hernán, pero escúchame, todos los países hicieron eso, claro, pero los países pusieron un plan económico de sustitución de importaciones con fines económicos y mensurable en resultados económicos. Claro. El peronismo pone un mercado interno o instrumenta un mercado interno, el aguinaldo, bla, 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 con fines políticos para subvertir la relación de fuerzas. Esta es la gran diferencia. Entonces, cuando en los otros países que lo hicieron, por ejemplo, Australia, Uruguay mismo, acá enfrente, que empezó a tener una emigración muy fuerte, y después quiero volver sobre Uruguay, porque es tomado como ejemplo, y Uruguay es un país de emigrantes, es un país expulsor, que es lo que se hubiese convertido la Argentina, es historia contrafáctica, pero lo más posible es que la Argentina se hubiese convertido en eso de no mediar un proyecto, porque el otro logro del peronismo, Mario, es evitar una emigración masiva. Claro. O sea, que el pinochetismo, por ejemplo, no lo evitó, no la quiso evitar tampoco. España no la evitó, ¿entendés? No la quiso evitar tampoco. En Argentina tiene una migración agónica, triste, viste, cada tanto salen titulares, ayer fue más judíos argentinos se vuelven a Israel, que yo, pero eso es agónico, porque ¿cuál es la clave, el adjetivo clave para no usar tantos adjetivos? Agónico. Claro. Esa es la Argentina de 1945, agónica, ¿entendés? Ahora, no es una... Se derrumba así, y ahí está el chiquitaje que vos hablás de la clase política. Porque una vez que vos te tragaste la amarga medicina, 1990, 1991, te la tragaste, ahí la dirigencia tiene que hacer su parte, ¿entendés? Entonces, si vos tenés que salir de la convertibilidad en el 94, en el 95, hermano, salí de la convertibilidad. Claro. Como lo hizo Cardoso 5 años después de instrumentar el plan real. O después, a ver, te tragaste la amarga medicina del 2002, llegaste a los superávit gemelos. Hermano, no lo destruyas en 4 años. Claro. ¿Entendés? Ahí es donde la dirigencia no hace su parte. Que es lo que donde el chiquitaje de nuestra dirigencia, y en este caso fueron 2 gobiernos PJ, porque ahí hay una pregunta más profunda que se hace el antiperonismo, ¿no? Por ejemplo, Pablo Gerchunov, que te dice, no, se perpetúa esta sociedad porque Menem terminó siendo derrotado en 1997 en pleno auge, y en un año no tan malo como 2009 el kirchnerismo termina perdiendo, entonces se crean otra cosa, ¿viste? Te jubilan 4 millones de personas sin eso dice el antiperonismo, eso no está comprobado, yo no quiero hacerme eco, o sea, quiero tirártelo como hipótesis. Ahora, Mario, vos no estás de acuerdo y yo tampoco con las transformaciones que se hicieron en los 90, pero se hicieron. ¿Por qué no usás eso, no usás ese plafón, ¿entendés? Para construir algo nuevo, sustentable, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, claro, sí. Entonces, la Argentina cree que se toma la amarga medicina, de hecho se la toma, la población la sufre y la dirigencia busca la reelección. Así es. Entonces, bueno... A mí me parece que por eso una de las divisiones, es decir, por eso yo no sé si hablar del peronismo en singular. Para mí el peronismo hay que hablarlo en plural, peronismos. Porque otra de las divisiones, Hernán, tiene que ver justamente con el pueblo peronista y la burocracia peronista, o la clase
dirigente peronista, que no es lo mismo, porque el hombre sencillo de aquí, de La Matanza, por ejemplo, que vota el peronismo, insiste y es difícil que cambie su voto porque tiene ahí puesto el corazón, como quien asume un club de fútbol y aunque tu club pierda, vos seguís siendo hincha de tu club. Sí. Ese es un componente del peronismo, pero es la base que le da. Ahora, después arriba, básicamente, si vos observás, en la burocracia prácticamente no hay dirigentes obreros, y los pocos dirigentes obreros que hay son grandes empresarios, más ricos que los empresarios. Son en la Cámara Empresarial de las Obras Sociales. Bueno, entonces te encontrás con que esa burocracia del peronismo, yo la distingo muy claramente del peronismo pueblo. Esa burocracia del peronismo, también por los restaurantes a los que va a comer, los hoteles en los que se aloja cuando vacaciona, los gustos exquisitos que va adquiriendo, va absorbiendo buena parte del componente ideológico del 1% más rico o el 1 por 1000 más rico de la sociedad argentina. Sí. Y me parece que este es un tema para analizar. Sigue siendo el país más sindicalizado de América Latina, creo que es 37%, tal vez ahora sea un poco menos, pero la CGT es una herencia de la primer sociedad peronista. Y yo, la verdad es que no la veo cada vez, o sea, vos sabés que los moyanos están entre las personas más odiadas del país, o sea, sí. que eso no se encontraba en los años 80, ¿viste? O sea, no era algo común. Entonces yo no sé bien cuál será el futuro como si vos decís, bueno, la aristocracia obrera o no, la verdad que no lo sé, y creo que parece fuerte, pero hay que ver cuán fuerte es realmente, Mario. Uh-huh. Mirá, el peronismo es el constante intento de subvertir la relación de fuerzas. O sea, una de las definiciones es esa, constantemente subvertir la relación de fuerza. Entonces, si pierdo las elecciones en el 97 y voy a tratar de que dure un poquito más la convertibilidad y te vendo el PF, te remato, te hago pelota y PF con Repsol. Entonces, si pierdo las elecciones del 2009 y sabes que voy a jubilar 4 millones de personas sin aporte, y no como plan social, sino como jubilar. O sea, es el constante intento de subvertir la relación de fuerzas, ¿entendés? Bueno, pero eso lo hace la aristocracia, tomando tus palabras, no, la aristocracia política del peronismo. Claro, pero esa persona que era sentimentalmente peronista, digamos, y que votó a Alfonsín en el 83, no esperaba que termine todo eso en una hiperinflación que lo iba a pauperizar de esa manera. Porque la frase de Perón no es que nosotros somos buenos, es que los otros son un desastre, es totalmente cierta. Así es. O sea, es absolutamente cierta. Si no, mirá la gestión de la última dictadura, la gestión económica de la última dictadura militar. Un desastre. Mataste y terminaste, digo, es el peor gobierno de nuestra historia. ¿Me entendés? Sí. O sea, es el peor, aparte de que sea una dictadura, aparte de que mató miles de personas, vos mirás su gestión económica y decís, esto es un desastre de cabo a rabo. Uh-huh. Entonces, claro, ese tipo te dice, y no, mirá, en este país lo que se puede es esto, es el peronismo, ¿viste? No es que viene Macri y me sube las tarifas, baja las retenciones, me dice que me aguante. Vienen sin un proyecto, te dicen que te tragues la amarga medicina, que ellos no se la tragan, ¿en aras de qué, Mario? Porque todos hacemos un sacrificio por un proyecto. Así es. ¿Pero cuál? ¿Entendés? Bueno, en realidad la verdad es que el supuesto proyecto de la clase hegemónica de la Argentina, en otros términos clase dominante, oligarquía o en términos irigoyenistas el régimen, ¿verdad? No tienen un proyecto, en realidad defienden el libre mercado como un medio de concentración de la riqueza en sus propias manos. Es decir, eso no es... Las prebendas que reciben ellos son buenas y las prebendas que recibo yo son malas. ¿Entendés? Así es. O sea, entonces si Clarín tiene prácticamente el monopolio del cable en la capital y tiene un sparring que lo tiene a propósito, que es Telecentro, que ahí hay un acuerdo de que no venda, que no le venda Telefónica, que no le venda Slim, qué sé yo,
vos tenés la prebenda del que no tenés competencia porque tiene que romper el que quiera poner otro cable tiene que romper todas las veredas de la ciudad cuando vos no lo hiciste y vos vas por arriba. O sea, entonces tu prebenda está bien y la prebenda que reciben las otras clases sociales está mal, ¿entendés? Y aparte no tenés proyecto. Porque aparte o sea, el gran proyecto es que en la Argentina sobra gente. O sea, ese es el proyecto de la oligarquía argentina. Así es. ¿No? Una emigración masiva, como una migración de 5 millones de personas y despedir a todos los empleados públicos, despedir a todos los empleados públicos que sobran supuestamente, transformar las jubilaciones sin aportes en plan social, o sea, desindexarlas. Y rebajar los planes sociales a la mitad, si vos querés, por decir todo así grosso modo. Bueno, listo. O sea, eso te provoca emigración, en definitiva. Entonces, ¿qué viene el peronismo? Y te dice, no vamos a hacer esto. Vamos a aguantar esto mientras dure. Porque ese es el gran plan peronista. O sea, vamos a aguantar esto mientras dure y mientras electoralmente nos resuelva, nos sirva esto. Vos fíjate en el discurso de ayer de Alberto. No se dice un plan. No, es increíble. No se dice un rumbo, Mario. Vos sabés que yo lo leía porque no lo pude escuchar, no lo pude ver al presidente. Pero si esto es increíble, porque del otro lado, de última, el plan ese que nos tiraba la oligarquía mentirosa decía supermercado del mundo, ponelo. Bueno, no conteste solamente que no. Decime qué quiere, qué va a exportar el país, cómo va a ser la reconversión productiva, cómo vamos a construir una moneda. No, entonces el peronismo, bueno, sostenemos esto mientras hayamos logrado subvertir la relación de fuerzas, sostenemos esto hasta que se destruye por sí misma. Y la Argentina no es un país como Haití que rápidamente va a caer, porque la Argentina tiene exportaciones aseguradas por 40.000 millones de dólares anuales. Argentina tiene uno de los ahorros privados fuera del sistema más altos del mundo emergente. Así es. Argentina no tiene peligro de invasión, no tiene problemas de terrorismo. O sea, no... Ahora, ¿no te en este análisis que haces vos, nos van quedando pocos minutos, sí. ¿Cómo observás la injerencia externa? Porque yo te cuento que cualquier analista internacional que conoce de geopolítica sabe algunas cosas. Por ejemplo, si vos querés defender de manera permanente tu industrialización, tu desarrollo científico, tecnológico, tu sistema educativo que se va a complementar con el sistema productivo, científico y tecnológico, y por tanto vos necesitas algunas condiciones macroeconómicas. Esas condiciones macroeconómicas, dichas en 2 o 3 palabras, tienen que ver con una moneda estable, con un sistema de precios estable, con un tipo de cambio competitivo, etcétera. Sin embargo, la Argentina tiene economistas, que yo los conozco personalmente, que tienen respuestas macroeconómicas para alcanzar estos objetivos. Yo conozco perfectamente esas respuestas, y sin embargo el país, pasan los gobiernos y ningún gobierno aplica esas políticas. ¿Cómo explicás vos? Y el peronismo en primer lugar, que es el quien más ha ejercido el poder desde el 83 a la fecha. ¿Cómo lo explicás? Que no se apliquen políticas para crear una moneda. Y vamos al último ejemplo de la persona que tuvo, o la persona o el gobierno que tuvo el poder de hacerlo, que era el de Néstor Kirchner. Pues fíjate que ahí yo 50% lo voy a poner fuera de él. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en el lugar donde yo trabajo que ni él ni el que era el jefe del lugar querían dar un aumento de sueldo que al Estado le iba a significar... y la verdad es que la presión sindical fue tan enorme y las amenazas fueron tan enormes que invariable que cuando se soltó la cuerda, se soltó del todo y bueno, que empezaron a dar aumento. Entonces, el 50%, Mario, lo tenemos que poner fuera de la dirigencia y una inercia de la Argentina que está fuera de eso y que es lo más difícil de analizar. Claro. Y el otro es, vos acá querías generar un proyecto de reelección indefinida. En ese proyecto de reelección indefinida, que vos te sucedías con otra persona, esa persona te sucedía a vos, te sucedía así hasta el infinito, rifaste los superávit gemelos. Así o es. sea, es así.
Porque, a ver, para crear una moneda, la Argentina necesitaba, esos supergemelos le creaban una moneda, Mario. Sí, claro. Es así, si vos los mantenías, tenías moneda. Y no lo tenías que mantener al 4% del PBI, entonces con mantenerlo al 0,1, ya tenía, porque es así. Y cuando vos tenés moneda y borrás la memoria inflacionaria, que la Argentina la tenía casi borrada, Mario, porque habíamos estado 11 años con el costo fijo, pero nuestra memoria inflacionaria era baja. Cuando vos tenés borrada la memoria inflacionaria, ¡ay! Si creaste confianza, emitís, Mario, le das la maquinita. ¿Entendés? Como está haciendo Estados Unidos, como está haciendo Australia, como están haciendo otros países. Obviamente con más moderación, pero le das a la maquinita. ¿Por qué? Porque ahí ya se genera una confianza en la que la gente dice, no, se va a hacer todo lo que tenga que hacerse para que no haya inflación. O sea, como que lo das por sentado, ¿entendés? Claro. Entonces, listo. Bueno, obviamente no tenés que exagerar. De hecho, las discusiones en Estados Unidos ahora es si va a volver la inflación. ¿Viste? Porque están emitiendo tan a lo loco. Ahora quieren hacer otro plan de $3 trillones para la infraestructura. Bueno, o sea, ¿hasta dónde va a llegar la confianza de que vos le das a la maquinita con todo y no hay inflación? Bueno, pero vos fijate que ellos se tragaron la amarga medicina con Volcker y a nosotros nos hicieron tragar mucho peor porque eso nos llevó a una hiperinflación. Pero bueno, después cosecharon el resultado. Entonces yo ahí lo que creo es que 50% lo tengo que poner por fuera de la dirigencia en cuestiones de la Argentina que no son fáciles de medir y que tienen que ver con nuestro querer vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero 50% lo tengo que poner en un proyecto de reelección indefinida en la que vos sentías que para subvertir la relación de fuerzas tenías que empezar a largar desde el Estado plata y quemarte los superávit gemelos, y bueno, y en un momento desaparecieron y volvió la inflación. ¿Y cómo va a terminar esto, Mario? Si vos ves la curva de inflación... Si te parece lo vamos a dejar para otro momento, porque si hay algo cierto es que todas las veces que hablemos sobre el peronismo o los peronismos, todas las veces que hablemos siempre va a tener final abierto, Hernán. No, yo digo, ¿cómo va a terminar? No el peronismo, yo te decía... Cerrarlo del ciclo económico y... Cerrarlo del ciclo económico. ¿Cómo va a terminar? Igual que el anterior, entonces vos tenías vos ves la curva de la curva de inflación y es un serrucho, pero es un serrucho ascendente. Así es. Es un serrucho ascendente desde 2002. Y vos mirás la anterior curva de inflación, si vos querés, del 50 al 90, también es un serrucho ascendente. ¿Entendés? Pasa que esta sociedad es más barata que la anterior. Sí. Entonces puede que dure un poco más. ¿Por qué? Porque a los jubilados les congelaron la jubilación el año pasado, duró un año nomás. Ese es un datazo, de que no se pudo mantener el congelamiento jubilatorio. Así es. Bueno, Hernán, dejamos puntos suspensivos y la seguimos en otro momento. Por hoy te voy a mandar un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, hemos hablado con el periodista, investigador, analista Hernán Madera, sobre este tema que es el peronismo, que es un tema realmente apasionante y que ha concentrado la atención de los mayores intelectuales e historiadores argentinos. Ahora vamos a estar hablando nada menos que con nuestro amigo Carlos Méndez, nada menos que sobre los países del Pacífico, de Ecuador, Bolivia y Chile. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Más bien, digamos, fíjate que diríamos del andinos, Andinos, claro, tenés razón, andinos. Sí, porque ahí me faltaría Perú. Está viejo, pero lo que nos une a nosotros en el Pacífico es la cordillera de los Andes. Claro. Y hay un pacto andino, sobre el cual hablaremos en otra oportunidad. Bueno, Mario, decíamos que el 11 de abril, ¿no es cierto? Ya estamos cerca. Muy cerquita. Hay elecciones en 3 países andinos. Está, digamos, el caso de Ecuador, que ya está ratificado y que es un balotaje a definir, digamos, la presidencia entre 2 candidatos que
lo habíamos dicho anteriormente, una elección que fue en el mes de, ya en el pasado 7 de febrero, claro, y que ahí triunfó con el 32, casi 33% Andrés Arauz, un candidato, digamos, de centro izquierda, y finalmente en la disputa por el segundo lugar que obtuvo Guillermo Lasso, un empresario, con el 19,74%. Y hay el tercero que estaba en disputa, que no alcanzó a llegar, solamente obtuvo el 19,39%, es Yacu Pérez. Entonces, esa es una definición que se va a hacer ese día domingo 11 de abril. Ahora bien, la situación en Perú es más complicada, Mario, es mucho más complicada. Por lo menos, bueno, ya un poco se perdió la complicación que tenía el Perú. Esto de las complicaciones es importante señalarlo, broma aparte, digamos, pero significa la inestabilidad democrática, la inestabilidad de gobierno de los países. Entonces, a medida que esto se va solucionando, se va equilibrando, los países pueden llegar a tener un mejor funcionamiento. No es así la situación del Perú. El Perú, digamos, recordemos que es una situación que se fue agravando a partir del 2017, donde se produjo una serie de crisis política, un periodo de inestabilidad que se inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y que cayó en marzo, realizándose una serie de situaciones de inestabilidad, posteriormente un gobierno de Martín Vizcarra, después fue destituido, fue disuelto el Congreso en septiembre del 19, etcétera, etcétera. No quiero variar, pero toda esta situación explotó producto, digamos, de la corrupción. O sea, fue la corrupción la que reveló una corrupción generalizada que nosotros también hemos tenido acá en el país, en Chile también ha habido, pero digamos ha sido en el Perú donde los escándalos han explotado políticamente al final de desestabilizar gobierno y de ser expulsado. O sea, aparentemente uno a primera vista podría decir que la justicia en Perú diríamos que es más independiente del Ejecutivo y tal vez del Congreso, y que permite, digamos, la expulsión, digamos, y el encarcelamiento de los presidentes, de figuras políticas. Esto comenzó, digamos, con el escándalo de Odebrecht, que empresa que pagó a políticos para recibir contratos para proyectos de obras públicas. Sí. Eso es más o menos, la fórmula más o menos acá también es conocida. Y eso provocó estas crisis severas. Recordemos que el escándalo de Odebrecht provocó varios incidentes en la política peruana: el suicidio del expresidente Alan García, claro, la orden de detención del expresidente Alejandro Toledo, el primer proceso contra Pedro Pablo Kuczynski, y luego la renuncia a la presidencia, y dos candidatos en las elecciones que están postulando ahora, como Keiko Fujimori y Julio Guzmán, también están siendo investigados por presuntos sobornos de Odebrecht durante sus campañas electorales anteriores. Posterior, el sucesor de Kuczynski, otro presidente, Martín Vizcarra, reaccionó al escándalo de Odebrecht con múltiples iniciativas ante corrupción. Pero Vizcarra fue destituido políticamente de su cargo. Todavía eso se discute si fue constitucionalmente válido o no, y fue reemplazado por el actual presidente, que fue presidente del Congreso también, Manuel Merino. Manuel Merino pues también fue reemplazado. Quiero decir que la destitución de Vizcarra fue muy desfavorable para los peruanos, y producto de las protestas en el Perú del año pasado, Merino sería presidente por solo 5 días y luego sería reemplazado, y ahí sí, por la votación del Congreso, el actual presidente Francisco Sagasti, que es quien va a mantener la autoría de estas elecciones presidenciales que se van a realizar el 11 de abril. Estas elecciones, digamos, que elige un presidente
y 2 vicepresidentes, y para tu gusto, Mario, 130 congresistas de una Cámara unicameral. Unicameral, como corresponde. Acá hay que terminar con un monstruo de 2 cabezas. Hay que ir a una Cámara de Diputados. Una población, recordemos a nuestros auditores que la población del Perú es de 33 millones, 35 mil habitantes, y están habilitados para votar 25 millones, casi 300.000 electores, 25.300. Ahora, quiero decir también que esto es muy importante para el exterior, que se eligen, digamos, los congresistas se eligen de 27, de 24 distritos, de 24, bien digo, departamentos, y 3 más, que son Lima Metropolitana, la provincial constitucional, así se denomina, y la de peruanos residentes en el exterior. Ajá. Al respecto, Mario, informo, acá en La Plata, el 11 de abril, votan más de 20.000 electores peruanos acá en la ciudad de La Plata. Amigo. Para lo cual, 20.000, sí. Y también en los municipios aledaños como Ensenada y Berizo. Pero en el caso de La Plata, que yo me lo comentaron algunos residentes peruanos y el director de colectividades de la municipalidad, se están habilitando 3 escuelas para que puedan sufragar ese día, en 11 de abril, acá en la ciudad de La Plata, más de 20.000 electores peruanos. Y bueno, esa es la situación así, a grosso modo, electoral, Mario. Ahora, la situación, digamos, de los candidatos es muy poco clara, porque la verdad que quien en las encuestas, las famosas encuestas, quien mayor porcentaje marca es la indecisión. Es decir, son los peruanos que no han todavía, indican, digamos, en las encuestas que o bien o votarán en blanco o votarán nulo, o todavía no han definido por quién votar. Por lo tanto, las 4 o 5 primeras preferencias, podemos decir, de acuerdo a las encuestas, no superan el 10%. Además, Mario... O sea que es una elección abierta totalmente, es decir, ahora, impredecible. Claro, sí. Ahora, la cantidad de candidatos es extraordinaria. Yo no podría memorizarla, y si tuviera que describir cada candidato y sus respectivos partidos a través de este micrófono, estaría, creo yo, hasta como a las 5 o 6 de la tarde. Mario, no tenemos 18, tanto tiempo. Van 18 candidatos a la presidencia del Perú. 18. Entonces, bueno, digamos que en el primer pelotón se agrupan 4 o 5, que uno, digamos, es Johnny Lescano, que marca un 10%, George Forci, el 9,2%, Keiko Fujimori, hija del expresidente, con el 7,1%, y Verónica Mendoza con el 6,9%. Bueno, cada uno tiene sus mejores o mayores características que si te parece podría narrar alguna, pero te digo, es muy latoso, digamos, No, esperemos la semana próxima que haya nuevas encuestas, y en todo caso elegir los 2, 3 o los 4 primeros, y ahí puedes hacer una pequeña descripción. Claro. Pero como con estos valores hay una incerteza absoluta de cómo va a terminar, quién va a ser presidente. O sea, la única certeza que tenemos es que hay segunda vuelta. Sí, claro. Esa es la única certeza, obviamente, que es en el mes de junio. La fecha no está definida, y asumiría en el mes de julio. Los parlamentarios sí están definidos, digamos, la fórmula de su elección, porque se vota con el sistema DON, con una base de que el candidato electo tiene que superar el 5% del electorado en el departamento donde es electo. O sea, eso está, digamos que lo del Congreso es más nítido. Sí, eso es más previsible, pero lo otro, la verdad es que estamos ante una nebulosa, estamos en tinieblas. Bueno, ¿querés descender hacia el sur? Bueno, mira, la situación en Chile sigue la incertidumbre. O sea, hasta hoy está digamos, ratificado las elecciones del 11 de abril. Uh-huh. Pero este fin de semana se va a reunir la comisión técnica
política y social que lleva, digamos, el control, entre comillas, el control de la pandemia, y entonces ahí van a ratificar o ver la posibilidad de postergar las elecciones del 11 de abril, porque se ha desatado, si bien las vacunas han superado los 5 millones y medio de una población de 14 millones, sí. Eso ha sido bien, en general bastante y bien prolijo, bien. Pero no contrarresta los contagios. Los contagios están en aumento superior a los picos más altos de los meses de junio y julio, más de 7.000 hace un par de días, cantidad de muertos también, digamos, sobre los 100 diarios. Entonces el problema es que esto se tiene que cerrar, se tienen que tomar medidas para ir cerrando estos. ¿Y a vos qué te dice la intuición? ¿Habrá consenso para mantener la fecha o para postergarla? Políticamente sí, políticamente hay consenso. ¿Para postergar? Pero el tema, digamos, son el colegio médico, que tiene mucha importancia, y los gremios de la salud, que digamos son los que trabajan, digamos, con el COVID. Ellos los que trabajan ahí. Entonces el problema son las camas UTI. Claro. Si hay suficiente, entonces, y el contagio, ¿no es cierto?, del personal de salud, si también llega a darse. Hace poco falleció un médico joven, entonces también eso trae. Es muy importante, insisto, a la opinión del colegio médico y de los gremios de la salud. ¿Cuánta gente está habilitada para votar en Chile? 14 millones, Mario. Quiere decir que 10 millones seguro que van a votar. Es mucha gente en la calle, 10 millones. No, mira, sí, claro, ese es el tema, pero te digo que siendo como en Chile la votación es voluntaria, es optativa, no es obligatoria. Valga toda la redundancia porque llama eso mucho la atención. En la última elección del plebiscito del 25 de octubre votaron, que fue un boom de todas las elecciones desde que existe la democracia en Chile, que votaron más de 7 millones de electores. Ajá. Entonces, y eso significó el 51%. Entonces, claro, esta es una elección más complicada porque se vota por primera vez a gobernadores, habíamos dicho. Se vota también por los alcaldes que han tenido que ya superar, digamos, su mandato por varios meses. Me refiero a los que ya están electos, y también los concejales que se votan. Es una elección compleja, con varias boletas. ¿Perdón? Con varias boletas, convencionales constituyentes. 4 boletas. Son 4 cédulas electorales, y la cuarta, que es la más, bueno, todas son importantes, pero en este caso es la más importante porque es la que va a escribir, va a redactar la nueva constitución, es la de los convencionales constituyentes. Entonces, ese es el tema, digamos, de que la postergación podría, digamos, embarrar la cancha, considerando que también en noviembre son las elecciones de los parlamentarios y la elección presidencial. Claro. Entonces, y patear la pelota para adelante puede ser bastante perjudicial. Esa es la situación en la que estamos hoy día. Hay mucha, o sea, volviendo al tema de la salud, de la epidemia, Mario, lo que acá se está dando... 2 palabritas porque ya estamos en el fin. Sí, no, pero esto, digamos, lo que se está dando en la salud es que, digamos, los viejos, digamos, los de la tercera edad ya están vacunados. Podemos decir, digamos, que a lo mejor ahí podría haber una novedad de electores que podrían ir más seguros a votar. El problema son los jóvenes, porque lo que hay, digamos, hoy día, digamos, en emergencia, en urgencia, en las camas UTI, son jóvenes, digamos, menores de 50 años. Claro. Es una población, digamos, que se contagió mucho durante esta etapa, digamos, de enero, febrero, la etapa veraniega. Así es. Sí, que ocupan por muchos días las camas de terapia intensiva. Carlos, te mando un fuerte abrazo y la seguimos el martes que viene. Un abrazo, Mario. Bueno, gracias. Hemos hablado con Carlos Méndez, como siempre, haciéndonos hoy una descripción, un informe sobre la situación
en la zona andina de América del Sur. Nosotros nos despedimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día viernes. El día viernes va a ser un programón también porque lo vamos a tener a Antonio Elio Brailovsky, a Rodrigo y a Carlos, hablando de discapacidad, al fiscal Gustavo Gómez, a Laura Deriu. Así que los espero este viernes a las 5 de la tarde. Ahora quédese aquí en Radio La Luna con España en el recuerdo, con Paco Rodríguez. Chau, hasta el viernes.